¿Sabes cómo mujeres como Cleopatra y guerreras japonesas rompieron las normas en la antigua historia? Descubre sus historias y prepárate para sorprenderte. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Hipatia de Alejandría fue una figura que encarnó la sabiduría en tiempos de gran cambio y turbulencia. Como matemática, astrónoma y filósofa, su vida estuvo dedicada a buscar el conocimiento en un mundo que comenzaba a experimentar profundas transformaciones culturales y religiosas. En una ciudad vibrante y llena de avances, Hipatia se destacó por su capacidad para enseñar y comprender conceptos complejos, desafiando las normas sociales y académicas de su tiempo. Su presencia en Alejandría simbolizaba la búsqueda de la verdad y la razón en medio de conflictos religiosos y políticos que amenazaban la estabilidad de la ciudad. La figura de Hipatia representa la resistencia del pensamiento racional y la educación en una época marcada por el cambio, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la libertad intelectual y el conocimiento universal. En un tiempo en que el conocimiento y la filosofía estaban en constante evolución, Hipatia se convirtió en una guardiana de la sabiduría antigua. Sus enseñanzas atravesaron generaciones, y su dedicación al estudio la llevó a explorar las leyes del universo y las matemáticas, desafiando las creencias tradicionales de su época. La imagen de Hipatia en su estudio, rodeada de códices e instrumentos astronómicos, refleja su pasión por entender los misterios del cosmos. A pesar de las tensiones religiosas y las amenazas externas, su compromiso con la educación y la razón permaneció firme, inspirando a quienes buscaban un camino de iluminación en medio de un mundo en transformación. Su legado sigue vivo como símbolo de la resistencia intelectual y la búsqueda de la verdad universal. La figura de Hipatia representa más que su vida personal. Simboliza la lucha por mantener vivo el espíritu del conocimiento en tiempos de incertidumbre. En un mundo donde las creencias religiosas comenzaban a dominar, ella defendió la importancia del pensamiento crítico y la investigación racional. La escena de Hipatia en su aula, rodeada de discípulos atentos y con un fondo de templos y columnas, captura esa esencia de resistencia intelectual. Su historia nos recuerda que la sabiduría puede florecer incluso en épocas de crisis, y que el legado de quienes buscan la verdad trasciende el tiempo. Hipatia, con su ejemplo, sigue inspirando a quienes valoran la ciencia y la filosofía como herramientas para comprender y transformar el mundo. Nefertiti fue mucho más que una reina de belleza. Su presencia y carisma transmitían un poder que trascendía su apariencia. Como esposa del faraón Akenatón, su influencia en la política y la religión fue decisiva, ayudando a consolidar un cambio radical en la cultura egipcia. Su rostro, famoso por su escultura, simboliza la perfección y la autoridad femenina en una sociedad dominada por los hombres. La belleza de Nefertiti no solo radicaba en su apariencia, sino en su capacidad para liderar y desafiar las normas establecidas, dejando una huella imborrable en la historia del antiguo Egipto. Su rostro, retratado en la famosa escultura, refleja no solo una belleza idealizada, sino también una autoridad que desafiaba las convenciones de su tiempo. Nefertiti utilizaba su imagen como una herramienta de poder, simbolizando la unión entre la belleza y la fuerza política. Durante su reinado, promovió una religión monoteísta centrada en el dios Atón, lo que le otorgó un papel clave en la transformación religiosa del imperio. Su influencia se extendió más allá de lo meramente visual, impactando en la política, la religión y la cultura, consolidando su legado como una de las figuras femeninas más poderosas y enigmáticas del antiguo Egipto. La influencia de Nefertiti en la cultura egipcia fue profunda, ya que su imagen y su legado inspiraron a generaciones posteriores. La combinación de su belleza, inteligencia y liderazgo rompió con los estereotipos tradicionales, mostrando que la mujer podía ser tanto símbolo de perfección estética como una figura de poder. Su historia nos recuerda que en el antiguo Egipto, la autoridad femenina podía ser tan imponente como la de cualquier faraón, y que su influencia perdura
en las representaciones artísticas y en la historia misma del imperio. Zenobia, reina de Palmira, se destacó por su valentía y liderazgo en una época en la que las mujeres tenían pocas oportunidades de poder. Cuando el Imperio Romano intentó someter su reino, ella no se rindió fácilmente. Con una estrategia astuta y una determinación inquebrantable, lideró la resistencia contra las fuerzas romanas, defendiendo la independencia de su tierra con una valentía que quedó grabada en la historia. Su resistencia no solo fue un acto de rebeldía, sino también un símbolo de la fuerza femenina en tiempos de adversidad, desafiando las normas y luchando por su pueblo en un contexto dominado por hombres y conquistadores. Las mujeres en la guerra de Troya ocupan un lugar que combina mito y realidad. La figura de Helena, considerada la causa del conflicto, simboliza tanto la belleza como la disputa por el poder. Aunque su historia está envuelta en leyendas, su presencia refleja cómo las mujeres podían influir en eventos históricos, incluso en sociedades dominadas por los hombres. La historia de Helena nos invita a cuestionar cuánto de su papel fue real y cuánto fue construido por la narrativa mitológica que perdura hasta hoy. Pero no solo Helena tuvo un papel destacado. Mujeres como Andrómaca, la esposa de Héctor, demostraron una valentía y resistencia extraordinarias. En medio de la guerra, ellas no solo eran figuras de afecto, sino también símbolos de la lucha por la supervivencia y la protección de sus familias. La historia de Andrómaca revela cómo las mujeres, en un entorno de conflicto, podían ser agentes de fortaleza y esperanza, desafiando las normas de su tiempo y dejando una huella en la narrativa de Troya. Además, las diosas y figuras mitológicas relacionadas con la guerra también reflejan la percepción de las mujeres como fuerzas poderosas y místicas. Afrodita, diosa del amor y la belleza, jugó un papel clave en el inicio del conflicto, según la leyenda. Estas historias muestran cómo las mujeres no solo estaban en el centro de la narrativa, sino que también representaban aspectos fundamentales de la cultura y la cosmovisión de la antigua Grecia, fusionando lo divino con lo humano en un relato que trasciende el tiempo. Las guerreras vikingas, conocidas como Skjalm, desafiaron las expectativas tradicionales de su tiempo al participar activamente en las batallas. Estas mujeres no solo acompañaban a los guerreros en expediciones, sino que también luchaban con valentía en el campo de batalla, portando armas y armaduras. Su presencia en la historia vikinga revela una sociedad en la que las mujeres podían ejercer roles de liderazgo y combate, rompiendo con las normas de género de la época. La evidencia arqueológica y las sagas nórdicas muestran que estas guerreras eran respetadas y temidas, dejando una huella indeleble en la cultura nórdica antigua. Estas mujeres guerreras no solo combatían, sino que también desempeñaban roles importantes en la toma de decisiones y en la protección de sus comunidades. La tradición de las Skjalm se transmitió a través de historias y leyendas, donde se las describe como figuras de gran valor y determinación. Aunque su existencia fue inicialmente considerada un mito, las evidencias arqueológicas y los relatos históricos han confirmado que las guerreras vikingas fueron una realidad que desafió las convenciones sociales y militares de su tiempo, demostrando que la fuerza y el liderazgo no tenían género. La historia de las guerreras vikingas continúa inspirando hoy en día, mostrando que la valentía y la resistencia no son exclusivas de un género. Estas figuras femeninas rompieron moldes y demostraron que la guerra y el liderazgo también podían ser cosa de mujeres en una sociedad predominantemente guerrera. Su legado nos invita a cuestionar las normas y a reconocer la fuerza que reside en la diversidad y en la valentía de quienes desafían las expectativas sociales, dejando una marca duradera en la historia nórdica y en la memoria colectiva. Fu Hao fue una figura extraordinaria en la antigua China, una reina guerrera de la dinastía Shang que desafió las normas tradicionales de su tiempo. Como una de las consortes del rey, no solo ejerció poder político, sino que también lideró campañas militares, demostrando una valentía y autoridad que rompieron con las expectativas de su género.
Su influencia se extendió más allá de la corte, participando en ceremonias religiosas y en decisiones militares cruciales, consolidando su posición como una líder respetada y temida en su época. Su tumba, descubierta en el siglo XX, reveló una gran cantidad de artefactos que evidencian su estatus y poder, entre ellas armas, joyas y objetos ceremoniales que muestran su papel dual como líder militar y sacerdotisa. La riqueza de estos hallazgos confirma que Fu Hao no fue solo una reina consorte, sino una figura de autoridad que gobernó con mano firme, participando activamente en la defensa y expansión de su reino, dejando una huella imborrable en la historia de China antigua. La figura de Fu Hao representa la fuerza y la determinación de las mujeres en la historia antigua, demostrando que el poder y la valentía no tenían género. Su legado inspira a entender que, incluso en sociedades dominadas por hombres, hubo mujeres que rompieron esquemas y dejaron una marca indeleble en la historia, mostrando que la verdadera autoridad puede residir en quienes desafían las normas y lideran con coraje y sabiduría. La reina Boudica fue una figura emblemática en la historia de las tribus celtas en Britania. Lideró una feroz rebelión contra la ocupación romana, demostrando una valentía y determinación que desafió las normas de su tiempo. Su historia se convirtió en símbolo de resistencia y lucha por la libertad, inspirando a generaciones futuras a no rendirse ante la opresión. Boudica no solo fue una líder militar, sino también un símbolo de identidad y orgullo para su pueblo, enfrentándose a uno de los imperios más poderosos de la antigüedad. Boudica encabezó a su pueblo en una revuelta que devastó varias ciudades romanas, incluyendo Londinium. Con una estrategia audaz y un espíritu indomable, logró infligir severas derrotas a las fuerzas romanas, poniendo en jaque la ocupación. La rebelión de Boudica fue una de las pocas que logró desafiar la supremacía romana en esa época, mostrando que una mujer podía ser una líder formidable en medio de un mundo dominado por hombres. Su resistencia se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia para los pueblos oprimidos. A pesar de su eventual derrota y la represión romana, la figura de Boudica permaneció en la memoria colectiva como un símbolo de resistencia femenina y lucha contra la opresión. Su historia nos recuerda que el coraje y la determinación pueden desafiar incluso a los imperios más poderosos. La valentía de esta reina celta sigue inspirando a quienes luchan por sus derechos y libertad, demostrando que el espíritu de resistencia puede trascender el tiempo y las culturas. Las guerreras samuráis, conocidas como Onna Bugeisha, eran mujeres que adoptaron el código Bushido, el mismo que guiaba a los guerreros masculinos. Entrenadas en el arte de la guerra, defendían sus hogares y honor con valentía y disciplina. Estas mujeres no solo combatían en batallas, sino que también encarnaban la lealtad y el sacrificio que el código exigía, desafiando las normas tradicionales de género en una sociedad dominada por hombres. Su presencia en la historia refleja una profunda resistencia y un espíritu indomable que trascendió generaciones. Estas guerreras no solo destacaron en combate, sino que también jugaron roles estratégicos en las campañas militares y en la protección de sus comunidades. La disciplina y el honor que seguían estaban profundamente arraigados en su educación y cultura, y muchas de ellas se convirtieron en leyendas por su valentía en momentos críticos. La figura de la Onna Bugeisha desafió las expectativas tradicionales, demostrando que el coraje y la destreza en la guerra no tenían género. Su legado sigue inspirando hoy en día, símbolo de fuerza femenina en la historia militar japonesa. La reina Tomiris fue una de esas figuras que desafió las expectativas de su tiempo. Líder de los Masagetas, un pueblo guerrero de Asia Central, se convirtió en símbolo de resistencia y poder femenino. Cuando Ciro el Grande, el famoso rey persa, intentó conquistar su territorio, Tomiris no dudó en enfrentarse a él con una determinación feroz. La batalla fue épica y decisiva, marcando un punto de inflexión en la historia de las guerreras antiguas.
Su valentía y liderazgo la convirtieron en una leyenda que perdura hasta hoy, demostrando que la fuerza y la inteligencia pueden cambiar el curso de la historia. Cuando Ciro el Grande envió sus tropas para someter a los masagetas, Tómiris se preparó con astucia y estrategia. Sabía que la fuerza bruta no sería suficiente contra un enemigo tan formidable, así que diseñó una emboscada que sorprendió a los persas en un paso estrecho. La batalla fue brutal y sangrienta, pero la determinación de Tómiris no flaqueó. Finalmente logró derrotar a Ciro en combate, y su victoria quedó grabada en la historia como un ejemplo de liderazgo femenino y resistencia. La reina no solo defendió su tierra, sino que también desafió las expectativas de su época, demostrando que la verdadera fuerza reside en la valentía y la estrategia. En la antigua Mesopotamia, las sacerdotisas desempeñaban un papel fundamental como guardianas del conocimiento y la sabiduría. No solo eran responsables de realizar rituales religiosos, sino que también preservaban textos sagrados y conocimientos sobre astronomía, medicina y agricultura. Estas mujeres tenían acceso a bibliotecas y archivos secretos, donde se almacenaban escrituras cuneiformes que contenían las enseñanzas de sus ancestros. Su autoridad era respetada, y en muchos casos igual o superior a la de los sacerdotes masculinos, ya que se consideraba que su conexión con lo divino les otorgaba un conocimiento especial. La figura de la sacerdotisa trascendía lo religioso, convirtiéndose en una pieza clave para mantener viva la cultura y la historia de su pueblo. Su papel como custodias del saber las convirtió en verdaderas pioneras en la transmisión de conocimientos en una sociedad que valoraba profundamente la educación y la tradición oral y escrita. Estas sacerdotisas no solo eran las guardianas del conocimiento, sino también las mediadoras entre los dioses y la gente. Su formación incluía estudios profundos en escritura, matemáticas y astronomía que les permitían interpretar los signos celestiales y realizar predicciones importantes para la agricultura y la vida cotidiana. Gracias a su sabiduría, ayudaban a planificar festivales religiosos y a resolver conflictos, consolidando su autoridad en la comunidad. La importancia de su rol se reflejaba en la existencia de templos dedicados exclusivamente a ellas, donde se enseñaba y se preservaba la tradición ancestral. La figura de la sacerdotisa en Mesopotamia simbolizaba el equilibrio entre lo espiritual y lo intelectual, siendo una pieza clave para el avance cultural y científico de la civilización. Su legado como guardianas del conocimiento perdura en la historia como un ejemplo de liderazgo femenino en la antigüedad. La reina Semíramis es una figura que combina historia y leyenda en la antigua Babilonia. Se dice que fue una reina poderosa, conocida por su inteligencia, liderazgo y habilidades militares, aunque gran parte de su historia está envuelta en mitos. La leyenda la presenta como una mujer que desafió las normas de su tiempo, gobernando con autoridad y dejando una huella indeleble en la historia. Su figura simboliza la fuerza femenina en un mundo dominado por hombres, y su historia ha sido transmitida a través de generaciones como ejemplo de rebeldía y poder femenino. La historia de Semíramis también habla de su supuesta hazaña de construir las murallas de Babilonia, una obra que simboliza su visión y ambición. Aunque algunos historiadores consideran que estas historias son exageradas o mitológicas, no se puede negar que su figura representa a una mujer que rompió con las expectativas tradicionales, gobernando con mano firme y dejando un legado que trasciende el tiempo. La mezcla de realidad y leyenda en su historia refleja cómo las mujeres en la antigüedad, incluso en roles de poder, eran a menudo envueltas en relatos que realzaban su carácter excepcional. A lo largo del tiempo, Semíramis se convirtió en un símbolo de liderazgo femenino y resistencia. La historia que la rodea, aunque en parte legendaria, refleja la percepción de que las mujeres podían ejercer un poder extraordinario en una sociedad que generalmente las relegaba a roles secundarios. Su figura ha inspirado a generaciones, mostrando que la rebeldía y la determinación pueden desafiar las normas establecidas y dejar una marca duradera en la historia. La leyenda y la realidad se entrelazan en su historia,
haciendo de ella un ejemplo de mujer que rompió moldes y conquistó su destino. En la antigua Roma, algunas mujeres rompieron los esquemas tradicionales y participaron activamente en la guerra y la política. Aunque la mayoría de las mujeres estaban relegadas a roles domésticos, hubo excepciones que demostraron su valentía y liderazgo en momentos cruciales. Estas guerreras y líderes femeninas desafiaron las normas sociales y militares, dejando una huella imborrable en la historia de Roma. Su presencia en la política y en el campo de batalla revela una faceta menos conocida, pero igualmente poderosa de las mujeres romanas, que supieron aprovechar su inteligencia y coraje para influir en el destino de su civilización. Algunas de estas mujeres lograron alcanzar puestos de influencia en la política, actuando como consejeras o incluso participando en decisiones militares. La historia registra figuras como Livia, la esposa de Augusto, que ejerció una influencia significativa en la política imperial, o mujeres que, en momentos de crisis, tomaron las armas para defender a Roma o sus familias. Estas guerreras y estrategas demostraron que, incluso en un mundo dominado por hombres, la astucia y el valor femenino podían marcar la diferencia en los momentos más críticos. Su participación en la guerra y la política no solo desafió las expectativas sociales, sino que también inspiró a generaciones futuras a cuestionar los roles tradicionales de género. Estas mujeres rebeldes demostraron que la fuerza y la inteligencia no tienen género, y que en momentos de crisis, la valentía femenina puede ser tan decisiva como la de cualquier guerrero. La historia de Roma guarda estos ejemplos de mujeres que, con su coraje, lograron dejar una marca indeleble en la historia antigua, rompiendo moldes y abriendo caminos para las que vendrían después. Hatshepsut fue una de las pocas mujeres que ascendieron al trono en Egipto, gobernando como faraona durante el siglo XV a.C. Su reinado fue marcado por una política de paz y prosperidad y por la expansión de los intercambios comerciales con regiones lejanas. Para consolidar su poder, Hatshepsut adoptó símbolos tradicionales de la autoridad faraónica, incluyendo la doble corona y el cetro, desafiando las normas de género de su tiempo. Su liderazgo no solo fue aceptado, sino que también dejó una huella duradera en la historia egipcia, demostrando que una mujer podía gobernar con autoridad y visión estratégica. Durante su reinado, Hatshepsut promovió proyectos de construcción impresionantes, como su famosa mortaja en Deir el-Bahari, que refleja su poder y visión artística. En estas obras, ella aparece representada con atributos masculinos, como la barba ceremonial, para afirmar su autoridad en un mundo dominado por hombres. A pesar de las posibles resistencias, logró mantener su posición y gobernar con firmeza, dejando un legado de estabilidad y desarrollo cultural. Su historia desafía las ideas tradicionales sobre el liderazgo y demuestra que la determinación y la inteligencia pueden romper barreras sociales y de género. A lo largo de su reinado, Hatshepsut también fortaleció alianzas y fomentó el comercio con regiones como Punt, trayendo riquezas y recursos que enriquecieron a Egipto. Su liderazgo fue estratégico y visionario, logrando que su nombre perdurara en monumentos y registros históricos. Aunque tras su muerte su legado fue en cierto modo borrado por sus sucesores, su historia ha resurgido como símbolo de una mujer poderosa que desafió las convenciones de su tiempo, demostrando que el liderazgo puede venir en muchas formas y géneros diferentes. Las guerreras de la antigua Persia representan un ejemplo impresionante de poder y resistencia femenina en un mundo dominado por hombres. Estas mujeres, conocidas por su valentía y habilidades en combate, desafiaron las normas sociales y militares de su tiempo. Se les entrenaba en tácticas de guerra y en el manejo de armas, demostrando que la fuerza femenina podía ser decisiva en batallas cruciales. Su presencia en la historia persa revela una faceta de liderazgo y coraje que rompió con las expectativas tradicionales, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de su civilización. Estas guerreras no solo combatían en el campo de batalla, sino que también ejercían roles de liderazgo en sus comunidades y en la corte persa.
Su resistencia era una forma de afirmar su autonomía y desafiar las estructuras patriarcales. Algunas de ellas se destacaron en historias y leyendas por su valentía y estrategia, inspirando a generaciones posteriores a luchar por sus derechos y su dignidad. La presencia de estas mujeres en la historia persa evidencia que el poder femenino podía manifestarse en diferentes ámbitos, incluso en los momentos más críticos de la historia antigua. Su resistencia y liderazgo, en tiempos de conflicto, demostraron que el poder femenino podía desafiar las convenciones sociales y militares. Estas guerreras persas se convirtieron en símbolos de fuerza y determinación, dejando un legado que trasciende siglos. La historia las recuerda como ejemplos de que la verdadera autoridad no siempre reside en el género, sino en la valentía y la voluntad de luchar por lo que uno cree justo. Su ejemplo sigue inspirando a quienes buscan romper barreras y reivindicar su lugar en la historia. Jezabel, reina de Israel, fue una figura que generó gran controversia y dejó una profunda huella en la historia. Proveniente de Sidón, su influencia en la corte y en las decisiones políticas fue significativa, desafiando las normas tradicionales de su tiempo. Su ambición y poder se evidencian en las historias que narran su confrontación con los profetas y su rol en la promoción de cultos paganos. A pesar de su reputación negativa, Jezabel también simboliza la fuerza femenina en un mundo dominado por hombres, rompiendo esquemas y dejando un legado de resistencia y controversia. Su influencia se extendió más allá de la política, afectando también la religión y las costumbres del pueblo de Israel. Jezabel promovió la adoración de dioses cananeos, en particular a Baal y a Será, lo que generó tensiones con los profetas y líderes religiosos que defendían la fe en Yahvé. Su presencia en la corte fue vista como una amenaza a la pureza espiritual y a la identidad cultural del pueblo, lo que provocó una resistencia que, con el tiempo, se convirtió en una lucha abierta por el poder y la fe. La historia de Jezabel refleja cómo una mujer puede desafiar las normas y dejar una marca indeleble en la historia de su nación. La controversia en torno a Jezabel no solo radicaba en sus acciones, sino también en cómo fue retratada por los historiadores y profetas de la época. Su figura se convirtió en símbolo de la amenaza femenina que desafía el orden establecido, y su legado ha sido interpretado de diversas formas a lo largo de los siglos. Para algunos, fue una reina ambiciosa y manipuladora. Para otros, una mujer que luchó por su poder en un mundo dominado por hombres y dioses. Su historia sigue siendo un ejemplo de cómo una figura femenina puede influir en la historia y generar debates eternos sobre el poder, la fe y la resistencia. En las guerras del Levante, las mujeres no solo fueron testigos, sino que también jugaron roles cruciales que a menudo se mezclan entre la historia y la leyenda. Algunas de ellas, como guerreras y estrategas, desafiaron las normas sociales de su tiempo, participando activamente en batallas y decisiones militares. Sus historias, transmitidas de generación en generación, muestran una valentía que trasciende el simple papel de espectadoras. La línea entre la realidad y la leyenda se difumina, creando figuras que inspiran y asombran, dejando una huella indeleble en la historia antigua de la región. Algunas leyendas hablan de mujeres que lideraron asedios o defendieron ciudades en momentos críticos, desafiando a los ejércitos invasores con astucia y coraje. Aunque la historia oficial muchas veces las omite, las tradiciones orales y los relatos antiguos las recuerdan como figuras de gran influencia y poder. Estas mujeres, en un mundo dominado por hombres, lograron dejar su marca en la historia, convirtiéndose en símbolos de resistencia y valentía. La mezcla de hechos históricos y mitos hace que su legado siga vivo en la memoria colectiva de la región. La historia también recuerda a mujeres que en momentos de crisis se disfrazaron o asumieron roles masculinos para infiltrarse en campamentos enemigos o rescatar a sus seres queridos. Estas historias, muchas veces envueltas en misterio, muestran una valentía que desafía los límites de su tiempo. La leyenda y la historia se entrelazan en relatos que celebran su ingenio y coraje, inspirando a generaciones posteriores
a ver en ellas ejemplos de resistencia y liderazgo. La presencia de estas mujeres en las guerras del Levante refleja una realidad compleja y admirable que aún hoy sigue fascinando a quienes estudian esa época. En la antigua India, la figura de las guerreras no solo aparece en relatos mitológicos, sino que también dejó huellas en la historia. Estas mujeres, consideradas poderosas y valientes, eran a menudo representadas como protectoras de sus comunidades y guerreras en batallas épicas. La mitología las elevaba a un estatus casi divino, atribuyéndoles poderes sobrenaturales y un papel central en las leyendas de diosas guerreras que luchaban contra el mal. Su presencia en los textos sagrados y las tradiciones orales refleja un reconocimiento del poder femenino en un contexto dominado por hombres, desafiando las normas sociales y culturales de su tiempo. Estas guerreras también aparecen en las historias de reinas y heroínas que lideraron ejércitos en momentos críticos. La mitología las presenta con armas mágicas y habilidades extraordinarias, simbolizando la fuerza y la justicia. En la historia, algunas de ellas lograron derrotar invasores o proteger a su pueblo en tiempos de guerra, desafiando las expectativas tradicionales y demostrando que el poder femenino podía ser tan formidable como el de cualquier guerrero masculino. Su legado inspira aún hoy a quienes creen en la igualdad y en la valentía de las mujeres en la historia y la leyenda. La influencia de estas guerreras en la cultura india perdura en las historias y en las tradiciones religiosas, donde diosas como Durga y Kali representan la fuerza, la protección y la victoria del bien sobre el mal. Estas figuras mitológicas encarnan el poder femenino en su forma más pura, sirviendo como modelos de valentía y resistencia. La combinación de mitología y hechos históricos revela un reconocimiento profundo del papel de las mujeres en la lucha por la justicia y la protección de su pueblo, desafiando las normas patriarcales y dejando un legado de fuerza y determinación que trasciende el tiempo. En la antigua Anatolia, las reinas no solo eran consortes, sino figuras de poder que influían en decisiones políticas y militares. Algunas, como la reina Puduepa, destacaron por su inteligencia y liderazgo, manteniendo alianzas y defendiendo su territorio en tiempos de crisis. Estas mujeres gobernaron con autoridad, desafiando las normas tradicionales y dejando huellas en la historia de Asia Menor. Su presencia en la corte y su papel en la diplomacia muestran un liderazgo femenino que rompió esquemas en una sociedad predominantemente patriarcal. Otra figura destacada fue la reina Ma, quien gobernó con mano firme en un momento de conflictos internos y amenazas externas. Su liderazgo se evidenció en la organización de campañas militares y en la protección de su pueblo. La influencia de estas reinas trascendió su tiempo, demostrando que en Asia Menor las mujeres de linaje real podían ejercer un poder decisivo en la política y la guerra. Su legado inspira a entender que el liderazgo femenino en la antigüedad no solo existió, sino que fue fundamental en la estabilidad y expansión de sus reinos. Estas reinas no solo gobernaron con autoridad, sino que también jugaron un papel clave en la cultura y religión de su tiempo. Algunas promovieron templos y rituales que reforzaban su autoridad divina, consolidando su poder en la sociedad. La historia de las reinas de Anatolia revela un liderazgo femenino que desafiaba las convenciones y que en muchas ocasiones logró mantener la estabilidad de sus reinos frente a adversidades. Su ejemplo demuestra que en la antigüedad, las mujeres de linaje real podían ser verdaderas figuras de poder y resistencia. En la historia de Judea, las mujeres jugaron roles fundamentales que trascendieron las expectativas tradicionales. Muchas de ellas fueron profetisas, figuras respetadas que recibían mensajes divinos y los transmitían a la comunidad. Estas mujeres no solo tenían una conexión especial con lo espiritual, sino que también influían en decisiones importantes, mostrando una autoridad que desafiaba los roles de género de la época. Su presencia en la historia revela un liderazgo femenino que, aunque discreto, fue decisivo en momentos clave. Con el tiempo, algunas de estas mujeres lograron ascender a posiciones de poder,
convirtiéndose en reinas que gobernaron con sabiduría y firmeza. La reina Betsabé, por ejemplo, influyó en decisiones políticas y en la sucesión del trono, demostrando que el liderazgo femenino podía ser tanto estratégico como respetado. Estas reinas no solo ejercieron autoridad en la corte, sino que también defendieron causas y protegieron a su pueblo en momentos de crisis, dejando una huella imborrable en la historia de Judea. Estas figuras femeninas, desde las profetisas hasta las reinas, demostraron que el liderazgo y la influencia en Judea no estaban limitados por el género. A través de su visión, sabiduría y coraje, lograron dejar un legado que desafió las normas sociales y abrió camino para futuras generaciones de mujeres en la historia antigua. Su historia es un testimonio de que el poder femenino, en sus distintas formas, siempre ha sido una fuerza transformadora en las sociedades humanas. Las guerreras en la cultura fenicia jugaron un papel crucial en la expansión de su comercio y en la conquista de territorios. Estas mujeres combatientes no solo defendían sus ciudades, sino que también participaban activamente en campañas militares, demostrando una valentía y liderazgo excepcionales. Su presencia en el campo de batalla desafiaba las normas tradicionales, evidenciando que en la sociedad fenicia las mujeres podían ser tanto estrategas como guerreras. Su influencia ayudó a consolidar el poder fenicio en regiones lejanas, facilitando el control de rutas comerciales vitales y asegurando la prosperidad de su civilización. La imagen de estas guerreras refleja un espíritu indomable, con armaduras y armas, en medio de un entorno que combina la arquitectura portuaria y las embarcaciones que caracterizaban su comercio marítimo. En un escenario de tensión y determinación, Ancient Egypt was a civilization that developed along the Nile River around 3100 BCE. It is renowned for its monumental architecture, such as pyramids and temples, and its advances in writing, including hieroglyphics. The civilization lasted for over 3 millennia, marked by periods of stability and decline, and was ruled by pharaohs considered divine. Cinematic lighting, dramatic atmosphere, dynamic composition, SFW. Estas guerreras también participaban en expediciones marítimas, asegurando que las rutas comerciales permanecieran abiertas y seguras. Su presencia en las flotas fenicias era símbolo de poder y resistencia, desafiando las expectativas de género en una sociedad predominantemente marítima y comercial. La valentía de estas mujeres guerreras ayudó a expandir la influencia fenicia más allá de sus costas, estableciendo colonias y controlando territorios estratégicos. La escena muestra a una guerrera en medio de una batalla naval, con barcos fenicios en el fondo y un cielo tormentoso, reflejando la intensidad de su lucha en un entorno que combina la actividad marítima y la arquitectura costera. En un escenario de determinación y fuerza, Ancient Egypt was a civilization that developed along the Nile River around 3100 BCE. It is renowned for its monumental architecture, such as pyramids and temples, and its advances in writing, including hieroglyphics. The civilization lasted for over 3 millennia, marked by periods of stability and decline, and was ruled by pharaohs considered divine. Cinematic lighting, dramatic atmosphere, dynamic composition, SFW. La reina Anula de Cartago emergió como una líder decisiva en un momento de gran crisis para su ciudad-estado. Frente a amenazas externas y conflictos internos, ella asumió un papel activo, demostrando una valentía y determinación que sorprendieron a sus enemigos y aliados por igual. Su liderazgo no solo se basaba en la estrategia militar, sino también en su capacidad para inspirar a su pueblo y mantener la cohesión en tiempos de incertidumbre. En un mundo dominado por hombres, Anula rompió esquemas, mostrando que la verdadera fuerza reside en la voluntad y la inteligencia. Su figura se convirtió en símbolo de resistencia y esperanza, enfrentando con coraje cada desafío que la historia le presentó, y dejando un legado que trascendió su tiempo. En medio de la adversidad, Anula no solo tomó decisiones estratégicas en el campo de batalla, sino que también manejó con astucia las alianzas políticas y la diplomacia.
Su liderazgo fue crucial para mantener la unidad de su pueblo frente a invasores romanos y otros enemigos. La reina mostró una visión clara, priorizando la supervivencia de su ciudad y el bienestar de su gente, incluso en las horas más oscuras. La historia recuerda cómo su valentía y su capacidad para adaptarse en tiempos de crisis lograron que Cartago resistiera por un tiempo, dejando una huella imborrable en la historia de las mujeres líderes en la antigüedad. Las amazonas en la antigua Grecia representan una de las figuras más enigmáticas y poderosas entre las guerreras legendarias. Estas mujeres, consideradas guerreras feroces y hábiles, supuestamente vivían en sociedades donde la guerra y la independencia femenina eran la norma. La historia y la mitología las describen como un pueblo de mujeres que dominaban el arte del combate, rechazando la autoridad masculina en su vida cotidiana. Su presencia en relatos antiguos refleja una visión de mujeres fuertes que desafiaron las normas sociales de su tiempo, convirtiéndose en símbolos de rebeldía y autonomía. La figura de las amazonas reales, en particular, se distingue por su liderazgo y valentía en batallas decisivas, enfrentándose a héroes y ejércitos en defensa de su tierra y su honor. Aunque algunos detalles pueden ser mitológicos, su legado perdura como ejemplo de mujeres que rompieron con los roles tradicionales, inspirando historias de poder y resistencia en la cultura griega antigua. Estas guerreras, conocidas como amazonas reales, no solo eran expertas en combate, sino que también ocupaban roles de liderazgo en sus comunidades. Se cree que algunas de ellas gobernaron tribus o regiones enteras, demostrando que la fuerza femenina podía ser tanto en la batalla como en la política. La imagen de la amazona real se asocia con un espíritu indomable y una determinación inquebrantable, cualidades que la distinguían en las historias antiguas. Su presencia en relatos épicos, enfrentándose a héroes como Hércules o Aquiles, refleja su importancia en la mitología y la cultura de la época. La figura de estas guerreras reales desafía la percepción tradicional de las mujeres en la antigüedad, mostrando que en ciertos contextos ellas también fueron protagonistas de la historia y la leyenda, dejando un legado de valentía y liderazgo que aún perdura en la memoria colectiva. En la antigua Anatolia, las mujeres de poder no solo desafiaron las normas sociales, sino que también ejercieron roles cruciales en la política y la resistencia. Algunas de ellas gobernaron como reinas o regentes, demostrando una autoridad que rompía con las expectativas tradicionales. Estas figuras, muchas veces, lideraron ejércitos o defendieron sus territorios frente a invasores, mostrando una valentía que inspiró a su pueblo y dejó una huella indeleble en la historia. Su presencia en la historia antigua revela una realidad donde la fuerza y la inteligencia femenina eran esenciales para la supervivencia y el desarrollo de sus civilizaciones. Estas mujeres de resistencia no solo gobernaron, sino que también defendieron sus comunidades en tiempos de crisis, demostrando una valentía que desafiaba las expectativas de su época. Algunas se convirtieron en símbolos de rebeldía, utilizando la estrategia y la diplomacia para mantener su autonomía frente a poderes invasores. La historia de Anatolia nos muestra que, incluso en sociedades dominadas por hombres, las mujeres lograron dejar una marca poderosa, luchando por su libertad y justicia en un contexto donde la resistencia femenina fue clave para preservar su cultura y su legado. La historia de estas figuras femeninas en Anatolia revela que la resistencia y el liderazgo femenino fueron fundamentales para desafiar las estructuras patriarcales de su tiempo. Muchas de ellas lograron mantener su influencia a través de alianzas estratégicas y acciones audaces, dejando un legado de valentía y determinación. Su ejemplo nos invita a reconocer que, incluso en épocas antiguas, la fuerza y la inteligencia de las mujeres podían cambiar el curso de la historia, demostrando que el poder femenino no solo existió, sino que fue una fuerza vital en la lucha por la justicia y la autonomía. Entre las figuras más destacadas de las reinas egipcias, Hatshepsut se alza como un ejemplo de liderazgo y astucia. Aunque era una mujer, logró gobernar como faraón, promoviendo grandes proyectos arquitectónicos y fortaleciendo la economía del reino. Su imagen aparece en monumentos y templos,
mostrando su autoridad y respeto en una sociedad dominada por hombres. La influencia de Hatshepsut trasciende su tiempo, dejando un legado de poder femenino en la historia de Egipto. Otra figura emblemática es Cleopatra VII, la última reina de Egipto. Con su belleza y carisma, logró mantener la independencia de su reino en medio de las rivalidades romanas. Cleopatra no solo fue una líder política, sino también una estratega que utilizó su inteligencia y alianzas para preservar su poder. Su imagen, rodeada de símbolos de autoridad y poder, ha sido inmortalizada en pinturas y esculturas, reflejando su papel crucial en la historia antigua. En la historia de Japón, las guerreras conocidas como Onna Bugeisha jugaron un papel crucial en la defensa de sus hogares y clanes durante el período feudal. Estas mujeres, entrenadas en el arte de la guerra, no solo combatían con valentía, sino que también demostraban una disciplina y un honor que desafiaban las normas tradicionales. Su presencia en las batallas y su liderazgo en momentos críticos reflejaban una sociedad en la que la fuerza femenina podía ser tan formidable como la de los guerreros masculinos. La figura de estas guerreras inspira aún hoy la idea de que la valentía y la resistencia no tienen género, y que en la historia de Japón, la lucha por la justicia y la protección trascendió los roles convencionales. Estas guerreras, muchas veces en roles de liderazgo, participaban en combates decisivos y en la protección de sus comunidades. Se les entrenaba en el uso de armas como la naginata y el yumi, y también en estrategias de guerra que requerían inteligencia y coraje. La cultura samurái valoraba profundamente el honor, y estas mujeres no eran la excepción, enfrentándose a peligros extremos con una determinación que aún hoy se admira. La historia de las guerreras en Japón revela una faceta poderosa de la tradición militar, donde la valentía femenina dejó una huella imborrable en la historia del país. A lo largo de los siglos, estas guerreras demostraron que el espíritu de lucha y la resistencia podían ser liderazgos femeninos en un mundo dominado por hombres. Su legado no solo se refleja en las historias de batallas y honor, sino también en la inspiración que ofrecen a las generaciones actuales, mostrando que la valentía y la determinación no conocen límites de género. La historia de Japón, con sus guerreras, nos enseña que la verdadera fuerza reside en el carácter y en la voluntad de defender lo que uno cree justo, dejando un ejemplo imborrable en la memoria colectiva. En la historia de China, algunas mujeres alcanzaron el poder en formas que desafiaron las normas tradicionales. Desde emperatrices que gobernaron en nombre de sus hijos, hasta líderes que tomaron las armas, su influencia fue profunda y duradera. La emperatriz Wu Zetian, por ejemplo, fue la única mujer en la historia china en ostentar el título de emperadora de forma oficial, gobernando con mano firme durante décadas y dejando una huella imborrable en la política y la cultura de su tiempo. Pero no solo en el trono, muchas mujeres en China también se destacaron en el campo de la guerra. Algunas, como las famosas guerreras de la dinastía Han, se entrenaron en artes marciales y liderazgo militar. Estas mujeres combatientes rompieron con la imagen pasiva que se esperaba de ellas, enfrentándose a invasores y defendiendo sus territorios con valentía y estrategia, dejando un legado de fuerza y resistencia en una sociedad predominantemente patriarcal. Estas figuras femeninas, tanto en el poder político como en la guerra, muestran cómo algunas mujeres en China lograron romper con las expectativas sociales y dejar una marca indeleble en su historia. Su valentía y liderazgo no solo desafiaron los roles tradicionales, sino que también abrieron caminos para futuras generaciones de mujeres que buscaban ejercer influencia y poder en un mundo dominado por hombres. En la antigua Mesopotamia, las mujeres no solo tenían un papel en la familia, sino que algunas alcanzaron posiciones de liderazgo y autoridad en la sociedad. Las sacerdotisas, en particular, desempeñaban un papel crucial en la religión y la política, actuando como intermediarias entre los dioses y la gente. Estas mujeres podían gobernar templos, administrar recursos y, en ciertos casos, influir en decisiones políticas importantes.
Su posición les otorgaba un poder que desafiaba las normas tradicionales, demostrando que en esta civilización la espiritualidad y la autoridad femenina podían ir de la mano. La influencia de estas líderes religiosas y políticas dejó una huella profunda en la historia de Mesopotamia, mostrando que las mujeres podían ser figuras de autoridad en un mundo dominado por hombres. Algunas de estas sacerdotisas también asumieron roles de liderazgo en tiempos de crisis, gobernando ciudades o regiones en ausencia de un rey. Su autoridad no solo provenía de su linaje o posición religiosa, sino también de su sabiduría y habilidades administrativas. En muchas ocasiones, estas mujeres eran consultadas por reyes y gobernantes, quienes reconocían su influencia en asuntos tanto espirituales como políticos. La historia registra ejemplos donde su liderazgo fue fundamental para mantener la estabilidad y el orden en sus comunidades, demostrando que en Mesopotamia el poder femenino podía ser tan fuerte como el de cualquier rey. En los pueblos germánicos, las mujeres no solo tenían roles tradicionales en la familia, sino que algunas también participaron activamente en la guerra. Estas guerreras, conocidas en las leyendas y en algunos registros históricos, se enfrentaban en batalla con valentía y destreza. No era raro que en momentos de crisis las mujeres tomaran las armas para defender a su tribu o comunidad, demostrando una fortaleza que desafiaba las normas de género de su tiempo. Su presencia en combate inspiraba respeto y temor entre sus enemigos, dejando una huella en la historia de estas sociedades guerreras. Estas mujeres guerreras no solo combatían en batallas convencionales, sino que también participaban en incursiones y defensas de sus territorios. Algunas leyendas hablan de guerreras que lideraban escuadrones, mostrando habilidades estratégicas y un liderazgo que desafiaba las expectativas tradicionales. La presencia femenina en el campo de batalla era un símbolo de la igualdad en la lucha por la supervivencia y la honorabilidad de su pueblo. Su valentía y resistencia se convirtieron en ejemplos que perduran en las historias orales y en las tradiciones germánicas, consolidando su lugar en la historia como figuras de poder y coraje. La historia de estas guerreras germánicas revela una faceta poco conocida de las sociedades antiguas, donde la igualdad en la guerra era una realidad para algunas mujeres. Su participación activa en combates y su liderazgo en momentos críticos muestran que, incluso en tiempos de guerra, las normas sociales podían ser desafiadas por quienes estaban dispuestas a luchar por su comunidad. La valentía de estas mujeres dejó un legado que aún hoy inspira a quienes creen en la fuerza y el coraje como valores universales, trascendiendo las barreras de género y tiempo. En los pueblos eslavos, las mujeres no solo desempeñaban roles tradicionales, sino que también emergieron como líderes en momentos cruciales de resistencia. Muchas de ellas se levantaron contra invasores o dominaciones, demostrando una valentía que desafió las normas establecidas. Su liderazgo inspiró a comunidades enteras a mantenerse firmes frente a adversidades, convirtiéndose en símbolos de esperanza y fortaleza. Estas mujeres, muchas veces, asumieron funciones militares o de mando, dejando una huella indeleble en la historia de su pueblo y mostrando que la resistencia femenina podía ser tan poderosa como cualquier ejército. Estas mujeres de los pueblos eslavos no solo resistieron en el campo de batalla, sino que también jugaron roles estratégicos en la organización y coordinación de la defensa. Su liderazgo fue fundamental para mantener viva la esperanza en tiempos de opresión, y muchas de ellas se convirtieron en leyendas que se transmitieron de generación en generación. La resistencia femenina no solo fue un acto de valentía, sino también una declaración de autonomía y poder en una sociedad que en muchas ocasiones intentó silenciar su voz. Su legado sigue vivo como ejemplo de que la resistencia y el liderazgo femenino trascienden épocas y culturas. La historia de los pueblos eslavos está llena de ejemplos donde las mujeres asumieron roles de liderazgo en momentos de crisis, demostrando que la resistencia femenina podía cambiar el rumbo de su destino. Desde heroínas que enfrentaron invasores hasta estrategas que organizaron la defensa, su valentía dejó una marca imborrable.
En un mundo dominado por normas patriarcales, estas figuras se alzaron como símbolos de resistencia y autonomía, inspirando a generaciones a luchar por su libertad y derechos. Su legado nos recuerda que el liderazgo femenino puede florecer incluso en las circunstancias más adversas. En la historia de los pueblos indoeuropeos, las guerreras no solo existieron, sino que también ocuparon posiciones de poder y liderazgo. Estas mujeres combatientes desafiaron las normas tradicionales, participando en batallas y decisiones estratégicas que influían en el destino de sus comunidades. Su presencia en la guerra y en la política refleja una sociedad en la que la fuerza y el coraje femenino tenían un valor especial, rompiendo con los roles exclusivamente pasivos asignados a las mujeres en otras culturas antiguas. La valentía de estas figuras de poder dejó una huella indeleble en la historia, demostrando que el liderazgo femenino podía ir más allá de los ámbitos domésticos y religiosos, alcanzando el campo de batalla y la toma de decisiones militares. Muchas de ellas, además, se convirtieron en símbolos de resistencia y orgullo para sus pueblos, inspirando a generaciones futuras a desafiar las convenciones sociales y a luchar por su autonomía y reconocimiento. La figura de la guerrera indoeuropea no solo representa la fuerza física, sino también la valentía moral y la capacidad de liderazgo en tiempos de crisis, consolidando su lugar en la historia como figuras de poder y ejemplo de rebeldía femenina en la antigüedad. En las antiguas civilizaciones americanas, las mujeres no solo tenían roles tradicionales, sino que también participaron activamente en la guerra y en la política. En culturas como la de los mayas y los aztecas, algunas mujeres destacaron como guerreras y líderes, desafiando las normas establecidas y demostrando su poder en momentos cruciales. Estas figuras femeninas, muchas veces, lideraron batallas o ejercieron influencia en decisiones importantes, dejando un legado de valentía y resistencia que aún hoy inspira. La historia de estas mujeres rebeldes revela un panorama donde el género no fue un obstáculo para la autoridad y la lucha por la justicia en sus comunidades. Otra figura destacada fue la de las guerreras en las culturas andinas, como las que formaron parte de los incas. Algunas de ellas, conocidas como chasquis o guerreras, participaron en batallas y en la protección de sus comunidades. La resistencia femenina en estas sociedades fue fundamental para mantener la estabilidad y defender sus territorios frente a invasores. Muchas de estas mujeres, además de guerreras, ejercieron roles de liderazgo en ceremonias y en la transmisión de conocimientos, demostrando que su influencia iba más allá del combate y que su presencia era vital en la estructura social y política. En la región del Amazonas, algunas culturas indígenas también tuvieron mujeres guerreras que jugaron papeles clave en la defensa de sus territorios y en la preservación de sus tradiciones. Estas mujeres, conocidas por su valentía y habilidades en combate, desafiaron las expectativas de género y demostraron que la fuerza y la estrategia no estaban reservadas solo para los hombres. Su historia, muchas veces silenciada, revela un espíritu de resistencia y autonomía que enriqueció la historia de las civilizaciones americanas, dejando un legado de coraje y liderazgo que trasciende generaciones. En las civilizaciones precolombinas, algunas mujeres destacaron como guerreras, desafiando las normas tradicionales y demostrando una valentía extraordinaria. Estas guerreras no solo luchaban en batallas, sino que también ocupaban roles de liderazgo en sus comunidades. Su presencia en la guerra era vista como un acto de honor y poder, rompiendo con la idea de que la guerra era exclusivamente masculina. Muchas de ellas se convirtieron en símbolos de resistencia y orgullo para su pueblo, dejando una huella imborrable en la historia de sus civilizaciones. Estas guerreras a menudo eran parte de grupos especializados, como las famosas guerreras mayas o las valientes mujeres aztecas que participaban en combates y ceremonias militares. En muchas culturas, su presencia en el campo de batalla era un acto de honor que inspiraba a sus compañeros y fortalecía la moral del ejército. Algunas de ellas, incluso, lideraron campañas militares, demostrando habilidades estratégicas y coraje excepcionales. Su legado desafía la visión tradicional de que la guerra era solo para los hombres, mostrando que la fuerza y el liderazgo
también podían ser femeninos. La valentía de estas mujeres guerreras también se refleja en relatos y mitos que han pasado de generación en generación, consolidando su estatus como figuras de poder y resistencia. Algunas de ellas lograron sobrevivir y prosperar en un mundo dominado por hombres, demostrando que la guerra y el liderazgo no tenían género. Su historia sigue siendo un ejemplo de cómo la determinación y el valor pueden romper barreras y cambiar el curso de la historia, dejando un legado de inspiración para las futuras generaciones. En las civilizaciones africanas, las mujeres jugaron roles fundamentales que desafiaron las expectativas tradicionales. Algunas fueron líderes políticas, guerreras o sacerdotisas, demostrando una valentía y autoridad que trascendieron su tiempo. Por ejemplo, en el antiguo reino de Kush, algunas reinas gobernaron con poder y sabiduría, dejando un legado duradero en la historia de África. Estas mujeres no solo participaron en la política, sino que también influyeron en aspectos culturales y religiosos, consolidando su importancia en la sociedad. Su presencia y liderazgo muestran que, incluso en sociedades patriarcales, las mujeres podían ser protagonistas de cambios significativos, rompiendo esquemas y dejando huella en la historia antigua del continente. La historia de África está llena de ejemplos de mujeres que, con coraje y determinación, desafiaron las normas y demostraron que el liderazgo femenino era posible y poderoso en sus civilizaciones. Otra figura destacada fue la reina Amanirenas de Kush, quien lideró con valentía en tiempos de guerra contra invasores romanos. Su liderazgo no solo fue estratégico, sino que también inspiró a su pueblo a resistir y mantener su independencia. La imagen de Amanirenas en batalla, con armadura y en posición de mando, refleja su espíritu guerrero y su papel como protectora de su civilización. En un entorno de fortalezas y paisajes africanos, su figura simboliza la fuerza femenina en la historia militar y política de África antigua. Estas historias muestran que las mujeres en estas civilizaciones no solo eran figuras de autoridad, sino también símbolos de resistencia y poder en momentos cruciales. La historia africana está llena de ejemplos de mujeres que con determinación y liderazgo dejaron una marca indeleble en su tiempo y en la historia universal. En las civilizaciones del sudeste asiático, las guerreras femeninas jugaron roles cruciales en la defensa y expansión de sus comunidades. Estas mujeres no solo participaban en batallas, sino que también lideraban a sus tropas con valentía y estrategia. Su presencia desafiaba las normas tradicionales y demostraba que el poder y la habilidad en combate no estaban reservados solo para los hombres. Muchas de estas guerreras eran reconocidas por su liderazgo y coraje, dejando una huella imborrable en la historia de la región. Estas guerreras no solo combatían en guerras, sino que también desempeñaban roles en ceremonias y en la protección de sus comunidades sagradas. Algunas eran consideradas figuras casi míticas, con historias que se transmitían de generación en generación. La valentía y la destreza de estas mujeres desafiaron las expectativas sociales, demostrando que la fuerza femenina podía ser una fuerza determinante en la historia militar y cultural del sudeste asiático. Su legado inspira aún hoy a quienes valoran la igualdad y el coraje. La historia también recuerda a algunas guerreras que, en momentos críticos, tomaron decisiones que cambiaron el rumbo de guerras y conflictos. Su liderazgo y valor no solo fortalecieron a sus pueblos, sino que también desafiaron las estructuras patriarcales de la época. Estas mujeres guerreras del sudeste asiático son un ejemplo de cómo la valentía y la estrategia pueden convertir a una sola persona en un símbolo de resistencia y poder, dejando un legado que trasciende el tiempo y las culturas. En las civilizaciones del Medio Oriente, las mujeres jugaron roles fundamentales en la historia, a menudo desafiando las normas sociales y políticas de su tiempo. Desde reinas poderosas hasta sacerdotisas influyentes, su presencia era crucial en la estructura de poder y cultura. Muchas de ellas lograron ascensos al trono, demostrando que la autoridad femenina podía coexistir con la divinidad y el liderazgo, incluso en sociedades dominadas por hombres. Su influencia trascendió lo cotidiano,
dejando huellas indelebles en la historia de la región. Las sacerdotisas en estas civilizaciones tenían un papel vital en los rituales religiosos y en la transmisión de conocimientos sagrados. Muchas de ellas eran consideradas intermediarias entre los dioses y los humanos, ejerciendo influencia en decisiones políticas y espirituales. Algunas, como la famosa sacerdotisa de Astarte, lograron un poder que rivalizaba con el de los reyes, demostrando que la espiritualidad y la autoridad femenina podían estar estrechamente vinculadas en la cultura de la región. Su presencia en templos y ceremonias era una constante que reflejaba su importancia social. Algunas mujeres en la antigüedad lograron consolidar alianzas políticas y expandir su influencia más allá de los límites tradicionales, desafiando las expectativas de su género. En civilizaciones como la de los hititas o los persas, las reinas y princesas no solo gobernaban en la sombra, sino que participaban activamente en decisiones militares y diplomáticas. Estas figuras femeninas demostraron que el liderazgo femenino podía ser una fuerza determinante en la estabilidad y expansión de sus imperios, dejando un legado de poder y resistencia en un mundo predominantemente masculino. En las civilizaciones del norte de Europa, las guerreras femeninas dejaron una huella imborrable en la historia. Estas mujeres no solo participaban en batallas, sino que también ocupaban roles de liderazgo en sus comunidades. Su presencia en la guerra desafiaba las normas tradicionales, demostrando que la fuerza y la valentía no tenían género. Muchas de estas guerreras eran parte de tribus vikingas, donde la igualdad en combate era valorada y respetada. Su espíritu indomable y su destreza en la lucha las convirtieron en símbolos de resistencia y poder en un mundo dominado por hombres. Estas guerreras no solo combatían en batallas, sino que también tenían un papel importante en la protección de sus comunidades y en la expansión de su influencia. Algunas, como las famosas Shield Maidens, eran consideradas heroínas y figuras de inspiración. La historia ha registrado varias leyendas sobre ellas, resaltando su valentía y habilidades estratégicas. En un mundo donde la guerra era constante, estas mujeres demostraron que la fuerza y la determinación podían romper los esquemas establecidos, dejando un legado de igualdad y coraje que perdura hasta hoy. La presencia de estas guerreras en la historia del norte de Europa refleja una sociedad que, en ciertos aspectos, valoraba la igualdad en el combate y el liderazgo femenino. Su legado inspira a generaciones posteriores, mostrando que la valentía y la fuerza no tienen género. La tradición de las guerreras vikingas, aunque rodeada de leyendas, revela una realidad donde las mujeres podían ser tanto estrategas como combatientes, desafiando las expectativas y dejando un ejemplo de coraje y resistencia en un mundo brutal y cambiante. En las civilizaciones del sur de Asia, las mujeres jugaron roles fundamentales en la historia, muchas de ellas desafiando las normas sociales y culturales de su tiempo. Desde reinas y sacerdotisas hasta guerreras y sabias, su influencia trascendió los límites tradicionales, dejando una huella profunda en la cultura y política de la región. Estas figuras no solo gobernaron o participaron en ceremonias religiosas, sino que también lucharon por sus derechos y por la protección de su pueblo, demostrando una valentía y determinación que resonaron a través de los siglos. Una de las figuras más destacadas fue la reina Padmini, quien en diferentes relatos históricos y leyendas simbolizó la resistencia y el liderazgo femenino. Aunque su historia está envuelta en mitos, refleja el respeto y la admiración que las culturas del sur de Asia tenían por las mujeres que asumían roles de poder y protección. Además, en la historia de la India, muchas sacerdotisas y monjas desempeñaron papeles cruciales en la transmisión de conocimientos y en la preservación de tradiciones espirituales, desafiando las expectativas de género de su tiempo. Las guerreras también tuvieron un papel importante en la historia del sur de Asia, como las famosas guerreras Rajput o las heroínas de las leyendas budistas. Estas mujeres no solo defendieron sus territorios en batallas, sino que también participaron en decisiones estratégicas y en la protección de sus comunidades. Su valentía y liderazgo rompieron con las expectativas tradicionales, demostrando que el poder femenino podía manifestarse en la guerra y en la política,
dejando un legado de inspiración para generaciones futuras. En las vastas regiones de Siberia existen registros de mujeres guerreras que desafiaron las normas tradicionales de su tiempo. Estas guerreras, muchas veces consideradas figuras de gran valor y resistencia, participaban activamente en las batallas y en la protección de sus comunidades. Su presencia en la historia no solo refleja su papel en la defensa, sino también su liderazgo en sociedades donde la fuerza femenina era fundamental para la supervivencia. Estas mujeres, con armaduras y armas tradicionales, se enfrentaban a climas extremos y a enemigos diversos, demostrando una valentía que trascendió generaciones. Estas guerreras de Siberia no solo combatían en batallas, sino que también desempeñaban roles clave en la protección de sus territorios y en la preservación de sus tradiciones culturales. Algunas de ellas eran líderes de tribus o clanes, respetadas por su valentía y habilidades estratégicas. La dureza del clima y la naturaleza salvaje de Siberia exigían que estas mujeres desarrollaran destrezas únicas, desde el manejo de armas hasta la supervivencia en condiciones extremas. Su historia, aunque menos conocida, revela una faceta importante de la resistencia femenina en civilizaciones antiguas. La historia de estas guerreras en Siberia nos muestra cómo las mujeres pudieron ejercer roles de liderazgo y combate en contextos donde la naturaleza y los enemigos eran implacables. Su legado, aunque en gran parte aún por descubrir, nos invita a reconocer la fuerza y la resistencia femenina en las civilizaciones antiguas, más allá de los relatos tradicionales. La valentía de estas mujeres sigue siendo un ejemplo de cómo la determinación y el coraje pueden transformar la historia, incluso en los entornos más duros y desconocidos del mundo antiguo. En las civilizaciones antiguas de la Patagonia, las mujeres desempeñaron roles fundamentales en la vida social y cultural, desafiando las normas tradicionales de su tiempo. Muchas de ellas eran líderes en sus comunidades, guardianas de tradiciones y portadoras de conocimientos ancestrales que se transmitían de generación en generación. Estas mujeres no solo participaban en tareas domésticas, sino que también ejercían funciones de liderazgo en ceremonias, decisiones comunitarias y en la defensa de su territorio. Su presencia y autoridad eran evidentes en los relatos orales y en los vestigios arqueológicos que reflejan su importancia en la estructura social de estas culturas. La resistencia y el valor de estas mujeres rebeldes marcaron un legado duradero en la historia de la Patagonia, demostrando que su influencia trascendió las normas impuestas por su entorno y que su espíritu de lucha y preservación fue clave para la supervivencia de sus pueblos. Estas mujeres también jugaron un papel crucial en la protección de sus territorios frente a invasores y en la organización de sus comunidades en tiempos de crisis. Muchas veces su liderazgo fue reconocido en rituales y ceremonias que fortalecían la identidad cultural de su pueblo. La valentía y la determinación de estas figuras femeninas se reflejaban en sus acciones diarias y en las historias que se transmitían oralmente, inspirando a generaciones futuras a mantener viva su historia y sus tradiciones. La presencia de estas mujeres rebeldes en la historia de la Patagonia revela un panorama donde el género no fue un impedimento para ejercer poder y autoridad, sino una fuente de fortaleza y resistencia que ayudó a consolidar la identidad de sus pueblos. La historia de las mujeres en la Patagonia antigua también está marcada por su papel como portadoras de conocimientos medicinales y espirituales, que ayudaban a sanar y proteger a su comunidad. Muchas de ellas eran consideradas sabias y respetadas por su capacidad para conectar con las fuerzas naturales y espirituales, desempeñando un papel clave en rituales de sanación y en la transmisión de mitos y leyendas. Su resistencia y su sabiduría les permitieron mantener viva la cultura en tiempos de adversidad, dejando un legado que aún hoy inspira a quienes valoran la historia y la identidad de los pueblos originarios de la Patagonia. Sin duda, estas mujeres rebeldes fueron pilares fundamentales en la historia y la supervivencia de sus civilizaciones. En la historia de las civilizaciones de la Amazonía, las guerreras jugaron un papel crucial en la defensa de sus comunidades y en la preservación de sus territorios. Estas mujeres no solo participaban en combates, sino que también lideraban expediciones y tomaban decisiones estratégicas en momentos críticos.
Su valentía y habilidades en el combate las distinguían en un entorno donde la naturaleza y la guerra estaban profundamente entrelazadas. La fuerza de estas guerreras desafiaba las normas tradicionales, demostrando que el liderazgo femenino era vital para la supervivencia de su pueblo. Estas guerreras no solo combatían en batallas abiertas, sino que también desempeñaban roles en ceremonias y en la protección de sus comunidades contra amenazas externas. Su conocimiento del entorno selvático y sus habilidades en el uso de armas tradicionales las convertían en figuras de respeto y temor. La cultura amazónica valoraba profundamente su fortaleza y liderazgo, y muchas historias transmitidas oralmente resaltan su valentía y sabiduría en momentos decisivos, consolidando su lugar en la historia como símbolos de resistencia y poder femenino. La historia también recuerda a estas guerreras por su papel en la transmisión de conocimientos y tradiciones a las nuevas generaciones. A través de sus historias y enseñanzas, lograron mantener viva la cultura y las costumbres de sus pueblos, asegurando que su legado perdurara en medio de los cambios y desafíos. La valentía y liderazgo de estas mujeres en la Amazonía desafían las percepciones tradicionales sobre el papel de la mujer en la guerra y la sociedad, dejando una huella imborrable en la historia de las civilizaciones antiguas. En las civilizaciones de los Balcanes, las guerreras desempeñaron un papel crucial en la defensa de sus comunidades y en la protección de sus territorios. Estas mujeres, muchas veces entrenadas en combate desde jóvenes, desafiarían las normas tradicionales de género y demostrarían una valentía excepcional en tiempos de conflicto. Su presencia en la historia no solo refleja su fortaleza física, sino también su liderazgo y resistencia frente a invasores y amenazas internas. La cultura guerrera en esta región se consolidó a través de relatos y tradiciones que honraban su valentía y sacrificio, dejando un legado que perdura en la memoria colectiva de sus pueblos. Estas guerreras no solo combatían en batallas abiertas, sino que también participaban en estrategias de defensa y en la protección de sus comunidades durante periodos de invasiones. Algunas de ellas lograron alcanzar posiciones de liderazgo, inspirando a otros hombres y mujeres a luchar por su tierra y su libertad. La historia de los Balcanes está llena de relatos de heroísmo femenino que desafían las expectativas tradicionales, demostrando que la valentía y la determinación no tienen género. Su legado sigue vivo en las leyendas y en la cultura de la región, recordándonos que la fuerza femenina ha sido una fuerza transformadora a lo largo de los siglos. En las civilizaciones de los Balcanes, las mujeres jugaron un papel fundamental en la defensa y protección de sus comunidades. Muchas de ellas, entrenadas en combate y estrategias militares, se destacaron como guerreras valientes que desafiaron las normas tradicionales. Estas mujeres no solo participaban en batallas, sino que también ejercían liderazgo en momentos cruciales, demostrando una fortaleza que trascendía su género. Su presencia en la historia refleja una sociedad donde la valentía y la resistencia femenina eran esenciales para la supervivencia de sus pueblos. Estas guerreras no solo combatían en el frente, sino que también desempeñaban roles estratégicos y de liderazgo en sus comunidades. Algunas eran jefas de tribus o líderes militares, tomando decisiones que influían en el destino de sus pueblos. La historia registra casos de mujeres que, con astucia y coraje, lograron unir a sus seguidores en momentos de crisis, demostrando que la fuerza femenina era un elemento clave en la resistencia y en la construcción de su civilización. Su legado sigue siendo un ejemplo de valentía y determinación en la historia antigua de los Balcanes. La presencia de estas mujeres en la historia de los Balcanes desafía la visión tradicional de que solo los hombres eran los protagonistas en la guerra y la política. Su valentía y habilidades militares demostraron que la fuerza femenina podía ser igual de decisiva que la de los hombres. Muchas de ellas se convirtieron en símbolos de resistencia y orgullo para sus pueblos, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. Su historia inspira aún hoy a quienes creen en la igualdad y en el poder de las mujeres para cambiar el curso de la historia. En la historia de la península itálica,
las guerreras desempeñaron un papel crucial en la defensa de sus comunidades y en la consolidación de su poder. Mujeres valientes y estrategas, estas guerreras desafiaron las normas sociales de su tiempo, participando activamente en batallas y en la protección de sus territorios. Algunas de ellas, como las famosas guerreras de la cultura etrusca, se destacaron por su liderazgo y habilidades en combate, dejando una huella imborrable en la historia militar de la región. Su presencia en los registros arqueológicos y en relatos históricos revela un panorama donde la fuerza femenina no solo fue simbólica, sino también práctica y decisiva en momentos clave de la historia antigua de Italia. Estas mujeres guerreras no solo combatían en solitario, sino que también lideraban tropas y formaban parte de alianzas estratégicas en tiempos de guerra. La evidencia arqueológica muestra restos de armaduras y armas que sugieren un alto grado de preparación y disciplina entre ellas. En muchas ocasiones, su presencia en el campo de batalla inspiraba a sus tropas y elevaba la moral de sus aliados. La historia de estas guerreras desafía la visión tradicional de que solo los hombres eran los protagonistas en los conflictos bélicos de la antigüedad en Italia, demostrando que la fuerza y el liderazgo femenino también fueron fundamentales en la historia militar de la región. La influencia de estas guerreras trasciende el combate, ya que también participaban en ceremonias y rituales, mostrando su importancia en la cultura y religión de su tiempo. Algunas figuras femeninas en la historia de Italia, aunque menos conocidas, evidencian que la participación femenina en la guerra y en la política fue más común de lo que se suele pensar. La presencia de estas mujeres en la historia militar refleja una sociedad en la que, a pesar de las normas sociales, la fuerza y el valor femenino lograron abrir caminos y desafiar las convenciones, dejando un legado de valentía y liderazgo que aún hoy inspira a quienes estudian la historia de las civilizaciones antiguas. El legado de las mujeres rebeldes en la historia antigua trasciende el tiempo, dejando una huella imborrable en la lucha por la igualdad y la justicia. Estas figuras rompieron esquemas, desafiaron normas sociales y demostraron que el poder y la inteligencia no tienen género. Su valentía inspiró a generaciones futuras a seguir luchando por sus derechos y a cuestionar las estructuras de poder establecidas. Gracias a ellas, la historia no solo recuerda a reyes y guerreros, sino también a esas mujeres que con su resistencia transformaron sociedades enteras y abrieron caminos para la libertad y la igualdad. Su ejemplo sigue vivo, recordándonos que la rebeldía puede ser un acto de cambio profundo y duradero. Estas mujeres, que desafiaron las convenciones sociales y políticas de su tiempo, no solo dejaron un legado de coraje, sino que también abrieron caminos para que futuras generaciones pudieran luchar por sus derechos. La historia antigua nos muestra que la rebeldía femenina puede ser un acto de resistencia y transformación, capaz de alterar el curso de la historia. Su memoria nos invita a reflexionar sobre la importancia de la igualdad y la valentía en la lucha por un mundo más justo. En cada rincón de la historia, su ejemplo sigue siendo una fuente de inspiración, recordándonos que la verdadera fuerza reside en la voluntad de desafiar lo establecido. Gracias por acompañarme en este recorrido por mujeres que rompieron moldes en la historia. Suscríbete y dale like si te inspiraron. ¿Qué mujer te sorprendió más? Déjalo en los comentarios.